Y abra la Biblia en el libro de Mateo, ¿sí? Libro de Mateo. Estoy en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 13. Quiero recordarles que desde el día miércoles vengo siguiendo una serie que se llama Serie El Sermón del Monte, ¿sí? El miércoles pasado hablé del capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 12. Hablé acerca de las bienaventuranzas y para hacer una pequeña recopilación, ¿sí? Un pequeño repaso, estuvimos viendo que Jesús le llama virtud a las debilidades. ¿En qué sentido? En que Jesús dijo, dichosos los que lloran, dichosos los que sufren, dichosos los que padecen. Quiere decir entonces que lo que para nosotros es una vulnerabilidad, lo que para nosotros es una debilidad, para el sentido común de la gente y la idiosincrasia en general sería una derrota o un aparente fracaso, para Jesús es una felicidad y es una dicha, porque vendrá sobre los que lloran el consuelo, vendrá sobre los que padecen la justicia de parte de Dios, vendrá sobre los pacificadores el reino de Dios para sus vidas. Levante su mano conmigo y diga, quiere decir entonces que yo soy el bienaventurado en esta noche. Amén. Vale decir entonces que las bienaventuranzas empiezan de esta manera. Dijimos, ¿sí?, que 10 son los mandamientos, la tabla 1 y la tabla 2, y 10 son las bienaventuranzas. Cuando dijimos que Jesús sube al monte y se sienta a dar esta enseñanza extraordinaria, está comparándose a Moisés cuando también subió al monte Sinaí, pero en vez de traer la gracia como trajo Jesús, Moisés trajo la ley. Quiero decirles que hay un excelente paralelo y estuvimos estudiando todo el capítulo 5, las bienaventuranzas, el miércoles pasado. Hoy voy a hablar serie 2 del Sermón del Monte, relaciones interpersonales. Dígale al que está al lado, relaciones entre nosotros. Y es interesante cómo Jesús describe la realidad humana. Es interesante cómo Jesús aborda los comportamientos y cómo nos enseña a que tenemos que conducirnos con nuestro prójimo, ¿sí? Quiero ir sin más al capítulo 5, verso 13, y lo que primero Jesús nos muestra es una metáfora acerca de nosotros con la sal, ¿sí? Y dice así, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dijimos que esta parte del Sermón del Monte, de esta segunda en su serie, está Jesús hablando de las relaciones personales, ¿sí? Luego del capítulo 6 va a hablar de la relación de uno con Dios. Pero note usted lo que dice aquí en su primera metáfora acerca de la sal. Yo tengo que ser sal. ¿Y por qué Jesús utiliza esta expresión y esta figura? ¿Sí? Porque la sal es lo que está deteniendo la corrupción humana. En otras palabras, Jesús está diciendo, si ustedes son sal, ustedes van a poder detener las conductas humanas que están desordenadas, las conductas humanas que están en completa corrupción. Así que es como que nosotros le estamos poniendo sabor a la vida, estamos preservando la sociedad, estamos conservando que la corrupción no termine de avanzar. Quiero decirle que la reserva moral no está justamente en nuestros magistrados, la reserva moral no está en la Suprema Corte de Justicia, la reserva moral no está en los intelectuales, no está en los religiosos, la reserva moral está en los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La reserva moral está en la iglesia cuando practica la palabra de Dios.
para su novedad y también para la mía, la sal fue el condimento más antiguo que se conoció en la historia de la humanidad. Cuando uno tenía que darle un sabor a la comida, cuando algo estaba desabrido, lo primero que encontró el hombre, tanto para darle sabor como para encontrar facultades para su propio organismo, lo encontró en la sal. Es el condimento más antiguo, pero también la sal fue un tipo de moneda, sí, porque era difícil de conseguirla y de encontrarla, así como también lo fue el oro en algún momento de la historia, la moneda corriente, el metal precioso o con lo que se podía compensar un trabajo. La sal fue un tipo de moneda en roca, se vendía en roca o se pagaba en roca por su valor. De la sal, justamente, y del hecho de ser como una moneda corriente en el tiempo antiguo, de ahí se deriva el nombre y la palabra salario. Cuando a vos te pagan, cuando a vos te dan tu salario, cuando vos apercibís tus saberes después de haber trabajado una jornada, haber trabajado un mes entero, lo que te están dando en salario, nace la etimología de la palabra salario en la palabra sal. Pero Jesús no se está refiriendo justamente a la paga de un trabajo, sino Jesús se está refiriendo a la composición mineral que tiene este elemento para detener la corrupción. La sal es necesaria en las relaciones interpersonales. Pero inmediatamente Jesús nos va a hablar también en el verso 14, quiero que me siga en esta serie del Sermón del Monte, dice: vosotros sois la luz del mundo. Primero dijo: vosotros sois la sal de la tierra, lo que detiene la corrupción. Pero ahora Jesús está diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Jesús no está diciendo: bueno, sean como la sal, sean como la luz. No, 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 no. Es una afirmación imperativa. Ustedes son la sal, ustedes son la luz, y es una necesidad imperiosa que así seamos en medio de este mundo que está en oscuridad y en tinieblas. En otras palabras, en el verso 14 y 15 y 16, Él está diciendo: debemos alumbrar a aquellos que viven en comportamientos oscuros, debemos alumbrar para que miren a aquellos que están bajo las sombras de la vida y puedan ver en nosotros la luz de Dios. Cuando vos sos luz, no pasás desapercibido. No sos uno más del montón, está queriendo decir Jesús. Una luz es imposible ocultarla. En medio de las tinieblas siempre resplandece. Hoy estaba mirando dentro de todas estas redes sociales que uno maneja, ¿verdad? Una hermana en Cristo encontró un monedero cargado de dinero y con tarjetas, con credenciales, con documentos, y ella se encargó de poner billete por billete, se encargó de poner foto por foto, documentación por documentación, sacó una foto, lo subió a las redes sociales y dijo: este es mi número, comuníquense conmigo, aquel que haya perdido toda esta cantidad de dinero y de documentación. Eso es ser luz, y eso hace que la gente glorifique a nuestro Dios. Cuando uno es honesto, cuando uno se maneja no desde las sombras, sino desde la luz. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Jesús va a hablar dentro de las relaciones interpersonales acerca de Jesús y la ley. Mire lo que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Sí? En el verso 17 al 20, en pocas palabras, la segunda tabla de la ley es la relación del hombre con su prójimo. Fíjese que en la primera tabla de los mandamientos de Moisés estaba el hombre en relación con Dios. No te harás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, cumplirás el día de reposo, etcétera, etcétera. La relación del hombre con Dios. Pero en la segunda tabla es toda la relación del hombre con su prójimo. No hurtarás, no difamarás a tu prójimo, no levantarás falso testimonio, en otras palabras, ¿sí? No cometerás adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque justamente cuando Jesús dice yo vengo a cumplir la ley, Él viene a hacernos cumplir nuestra relación con nuestro prójimo. Porque uno no puede tener una relación sana con Dios mientras está fallando con su prójimo. ¿Hay alguien ahí? En el verso 21 también va a hablar Jesús acerca de las relaciones con los demás. Verso 21 dice Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, mire qué fino que va a hilar Jesús, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es también necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Tremendo, ¿no? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque si nosotros presentamos una ofrenda a Dios, pero nuestro corazón está dividido por alguna circunstancia, por alguna enemistad, por alguna situación no resuelta, nuestra ofrenda está contaminada. Ahora, ¿es para tanto, pastor? Jesús acá lo que está haciendo que prime en el hombre es el amor. No es que Jesús está exagerando, Jesús está hablando de acuerdo a la ley, pero Jesús está haciendo que pueda primar el amor. Por eso dice el verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. En otras palabras, no me puedo relacionar bien con Dios, como dije hace un momento, y llevarme a las patadas con todo el mundo. Lo que Jesús me dice aquí, lisa y llanamente, es tenés que solucionar los problemas que tengas con los demás. Aquel que es sal y que detiene la corrupción, note usted cómo se enlaza el contexto. Aquel que es luz, aquel que realmente cumple la ley y sabe que la segunda tabla tiene la relación de uno mismo con el prójimo, no le va a costar ponerse de acuerdo con su adversario y decirle, bueno, mira, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cuántos en algún momento han tenido un problema con alguien? A ver, todos, ¿verdad que sí? Nos hemos enojado, nos hemos airado, hemos quebrado una y otra vez el mandamiento. Claro que sí. Es imposible en las relaciones
No discutir o no estar en desacuerdo o no airearnos o no enojarnos o no criticarnos es casi imposible porque todos estamos cargados de prejuicios, todos queremos que los demás piensen como pensamos nosotros, hay veces traspasamos los límites, no nos respetamos, pero quiero decirle que esto es casi parte de nuestra naturaleza caída. Es imposible no caer en esto. Quien se haya manejado con toda la sobriedad, con toda la cabalidad, con toda la mesura, quiero decirle que tarde o temprano alguien vendrá a arruinarte el día. ¿Verdad que sí? Pero vos tenés que, frente a esa circunstancia, hacer lo que dice el contexto: ser sal, ser luz y arreglarte con aquel que hayas tenido un conflicto. Pero ahora se va a poner un poco más densa la cosa. Si un enojo puede condenarme al infierno, pero está hablando de un enojo no resuelto. Está hablando de un enojo que ya pasó todas las instancias de poder haberme reconciliado, de conciliación, y que yo para nada las quise aceptar. El verso 27 dice algo que nos va a aclarar un poco más el asunto. Jesús y el adulterio. Venimos hablando de las relaciones interpersonales. Somos la sal frente a los que están en corrupción. Somos la luz frente a los que están en tinieblas. La ley nos hace amarnos y aceptarnos y no romper los códigos de convivencia. La ira hace que muchas veces tengamos adversarios y nos enojemos. Pero mire lo que dice aquí. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Note usted cómo él está hablando de la ley y de los mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o al revés, cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Con solo mirar. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La iglesia entonces estaría llena de amputados. Diga conmigo, estaría... Aquí hay una figura hermenéutica, tiene un sentido literal, ojo, pero hay una figura hermenéutica que la estudié hace muchos años, que se llama lo absoluto por lo relativo. A ver, diga conmigo: lo absoluto por lo relativo. ¿Sí? Aquí sí que existe una serie de eufemismo, una exageración. Lo absoluto por lo relativo está diciendo Jesús, en otras palabras, porque si no, de verdad, bajo nuestra doctrina calvinista, en la cual creemos que el hombre está depravado por naturaleza y tiene una depravación total, deberían arrancarse los ojos, deberían amputarse las piernas, las manos, todos deberíamos ser unos verdaderos Frankenstein. Pero ¿sabe qué? El órgano sexual principal no es el miembro del hombre o de la mujer, sino sus pensamientos, los neuroquímicos del placer en el cerebro. Ese es el principal órgano sexual, no aquello que vos tenés para tus necesidades fisiológicas. Eso es una función dentro de nuestra sexualidad, pero nuestra sexualidad radica aquí. Diga conmigo: aquí. Los neuroquímicos que se activan y que son los prolongadores del placer se llaman
dopamina. Es una sustancia que está en la sangre y que nos hace permitir el placer, no solo desde el ámbito sexual, sino de cualquier otra circunstancia placentera. Llámese dormir una siesta, llámese comer un chocolate, llámese darse un baño caliente. Todo lo que nos produzca un placer físico, algo externo, activará la dopamina interna, y esa situación de placer uno va a querer que una y otra vez se repita. Jesús está diciendo, en otras palabras, cualquiera que codicia a una mujer o un hombre ya adulteró en su corazón. ¿Pero qué está diciendo? Que se concreta en la intención, pero se consuma en el acto mismo. Sí, Jesús está hablando de las relaciones interpersonales y está usando lo absoluto por lo relativo. Está tomando una totalidad y una fatalidad de la circunstancia para que nos cuidemos en aquellas cosas que sabemos que, por más insignificantes que estén en nuestra vida, son esenciales. ¿Hay alguien ahí? Pero también Jesús ahora va a hablar de el divorcio. Viene hablando de las relaciones, de la ira. Viene hablando de la ley. Viene hablando de quebrar la primera tabla. Habla del adulterio. Y ahora va a hablar del divorcio. Verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, entiéndase adulterio, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Vale decir que es una cadena que jamás se va a poder cortar. Jesús aquí está utilizando también la figura del adulterio porque la ley avalaba, la ley de Moisés avalaba el divorcio. Pero los judíos habían hecho un abuso de este derecho y ya por cualquier cosa se querían divorciar. Entonces Jesús está diciendo, en otras palabras, y en un texto paralelo de los evangelios, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Sí? Pero según Jesús, el divorcio está contemplado únicamente bajo la figura legal de la infidelidad, no bajo otro aspecto. Y según Pablo, en 1 Corintios 7:15, el divorcio está contemplado bajo la figura de los malos tratos o la violencia física. Cuando estaba en el seminario hace muchos años, para graduarnos de nuestro bachiller en teología había que escoger un tema de conflicto, una situación que no estuviera del todo explícita en la Biblia, si está a favor o si está en contra. Y yo elegí hacer una tesis acerca del divorcio. Un tema con mucho encollo en aquellos tiempos, en los años 90, aún dentro de la iglesia evangélica. ¿Sí? Claro que la sociedad cambió. Hay muchas leyes hoy bajo el Código Civil y Procesal nuevas que contemplan el divorcio bajo cualquier otra carátula o bajo cualquier otra figura. Antes existía el divorcio vincular, los dos tenían que estar de acuerdo en divorciarse. Hoy basta que solamente uno decida divorciarse, puede hacer el trámite e inmediatamente obtiene el beneficio. ¿Me está siguiendo? Al igual casi que en los tiempos de Jesús habían hecho los judíos con la ley de Moisés. Repito, el divorcio está contemplado bajo la figura de la infidelidad, la Biblia lo respalda, o bajo la figura o la carátula de los malos tratos o la violencia física. Seguimos en el verso 33, Sermón del Monte, relaciones interpersonales. Es necesario que hablemos de nosotros. Decía el de al lado, es necesario que hablemos cómo nos tenemos que llevar, cómo nos tenemos que tratar. ¿Verdad que sí? Porque en tu relación con el prójimo se refleja tu relación con Dios. En el verso 33 dice, además habéis oído
que fue dicho a los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? Los que estaban bajo la ley. Jesús ahora representa estar bajo la gracia. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Cumple usted los juramentos que hace? Los sostenemos hasta que más se pueda, ¿verdad que sí? Y cuando tenemos la oportunidad de romperlo, decimos, bueno, ya está, ya fue, hasta acá llegué. Pero según Jesús, dice, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí, en las relaciones interpersonales, o yo con mi prójimo, en otras palabras, dice que tengo que tener integridad. Diga conmigo, integridad. Es una palabra que se utiliza para describir a una persona. Cuando una persona es fiel, cuando una persona es honesta, cuando una persona se maneja sin doblez, sin intencionalidad, sin una idea preconcebida, sin esa canchereada de tomar el atajo o sacar ventaja. Integridad lo define el diccionario como ser de una pieza, ¿sí? Ser de una misma pieza. Dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, porque si no incurrimos en el engaño y en la deslealtad. ¿Cuántas veces nos planteamos nosotros? ¿Por qué dije sí donde tendría que haber dicho no? ¿Y para qué dije no donde tendría que haber dicho sí? ¿A cuánto le pasó esto? Y uno carga con esa culpa, ¿no? Y carga con ese peso de haber fallado. Es interesante analizar el Sermón del Monte. Empezamos bien con las bienaventuranzas, con los beneficios, pero esto también es el Evangelio. Y estas son las demandas también del Evangelio. Y nuestras relaciones interpersonales hacen que en nosotros se vea reflejado Dios. Cuando hay un cambio de naturaleza, cuando hay una transformación en nuestro corazón, estas cosas no es que tenemos que provocarlas, no es que tenemos que tratar de forzarlas para que sea nuestra conducta. No. Cuando amamos verdaderamente a Jesús, estas cosas afloran sola de nuestro corazón, de un corazón transformado y de un corazón redimido. ¿Cuántos dicen amén? Verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Este me las hizo, este me las paga. ¿Verdad que sí? Estamos tan enojados, hay veces, que queremos la ley del talión, así se llama. Hoy en día, en algunos países musulmanes como el norte de África, Argelia, Sudán y todos esos países, creo que incluso en Marruecos, Mauritania, esos países que tienen el régimen musulmán, islámico, sabe que cuando uno comete determinada conducta, ya sea el robo o ya sea la vejación de un menor o un abuso de alguna índole, cortan y amputan literalmente sus miembros. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Le dañaste a tal persona? Bueno, a vos mismo, con esa misma medida y con esa misma vara, también se te va a dañar. Es terrible, porque ahí no prima el amor, la restauración, la posibilidad de cambio. Jesús estaba describiendo tal cual como era la ley de Moisés y los judíos. Pero dice el verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
¿Es difícil esto? ¿Verdad que es difícil? Pero cuando hay un corazón regenerado, no. Cuando hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, esto no es imposible. Lo vemos imposible cuando todavía estamos bajo el sedimento de la naturaleza humana, carnal, pecaminosa, cuando estamos todavía muy vivitos dentro de nosotros mismos. El día que nosotros podamos decir, como el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vas a poner tu derecha, tu izquierda, te vas a dar vuelta, vas a decir, pegame donde quieras. Pero mientras nosotros estemos bajo esta naturaleza que no soporta, que no tolera, que tiene cero tolerancia, dice, al que te quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Es como que Jesús doblega la apuesta. Dame el celular, toma también la billetera. Dame la campera sola, toma la zapatilla. Es difícil, ¿verdad que es difícil? Pero aquí Jesús también está apelando al arraigo nuestro a lo terrenal. Aquí Jesús está apelando a qué es más importante, ¿sí? Porque mira lo que dice, no resistáis al que es malo. La palabra resistir en griego aquí aparece como antistemi, cara contra cara. Es una pelea, es un desafío, ¿sí? Ahora, dice algo interesante. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese oísteis que fue dicho es lo que había sido dicho en la ley de Moisés. O sea que Jesús contempla la ley, pero por sobre la ley Jesús está poniendo el espíritu de la ley. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora lo aclaro un poquito más. Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esto estaba haciendo poner los pelos de punta a los religiosos. ¿Sí? ¿Cómo vas a decir vos por sobre la ley? Porque ustedes tienen el reglamento frío, ustedes tienen el reglamento rígido que tarde o temprano se quiebra. Jesús está diciendo, yo vengo a poner una nueva ley de flexibilidad que es la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia, nosotros no estaríamos hoy aquí. Porque alguno podría cumplir la ley. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y Jesús está poniendo el peso de su palabra por sobre la ley. Porque Jesús era la palabra y Jesús era la ley. Amad a vuestros enemigos. Verso 44. Bendecid a los que os maldicen y haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Es difícil? Claro que sí. En el capítulo 9, cuando Dios hiere en el camino a Damasco a Saulo de Tarso, lo tira del caballo. Usted sabe la historia. Saulo venía con credenciales y con permisos del Sanedrín para perseguir a los cristianos y encarcelarlos. Él queda ciego y mientras él está con la ceguera y alguien lo conduce de la mano dentro de la ciudad de Damasco, Siria, Dios le está hablando en forma simultánea a un tal Ananías, un cristiano, un judío cristiano converso dentro de Damasco. Está diciendo, vas a ir a buscar a un tal Saulo a la calle derecha, en la casa de un tal Judas, y vas a ir y le vas a imponer las manos y le vas a decir, recibe la vista.
Y Ananías le increpa a Dios y le dice, Señor, ¿cómo eso? ¿Acaso no ha hecho tantos males a tus hijos? ¿Y cómo ha perseguido y encima viene a buscarnos? Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Y yo le mostraré que es necesario, cuánto es necesario padecer, pero llevará mi nombre ante los reyes y ante los gentiles. Y Ananías se calla la boca y va y lo hace. Pero es difícil bendecir al que te quiere matar, al que te quiere insultar, al que te quiere poner en una situación de robo, de riesgo hacia tu vida. La iglesia primitiva no tenía conflicto con esto. La iglesia primitiva había vivido un apego tan cercano con estas doctrinas y habían tenido tantos ejemplos de hombres piadosos que habían muerto por la causa del Evangelio, que cuando los venían a buscar dentro del Imperio Romano, ya sea dentro de los emperadores Trajano, Adriano, Vespasiano, Nerón, Augusto, y todos los que se mofaron de los cristianos en las arenas del circo romano, cuando los venían a buscar ellos mismos se entregaban, decían, acá estamos. Y para nosotros es un honor dar la vida por Cristo. La oración de Tertuliano cuando lo iba a comer una fiera, un león, en el pleno Roma, él dijo, ahora seré trigo en los dientes de esta fiera, pero me convertiré en el pan de Dios en el cielo. Es difícil lo que estoy diciendo. Leerlo y predicarlo es una cosa, pero tener que vivirlo, solamente una persona que ha nacido de nuevo, que tiene un corazón regenerado, puede estar bajo esta palabra. Verso 25. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Porque si amáis a los que os aman, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, entiéndase maduros. La palabra es teleios, la palabra griega. Perfecto se lo describió de esta manera. Usted sabe que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no manejaban el griego, pero fueron los traductores que a nuestra lengua hispana tradujeron la Biblia. Entiéndase teleios como maduros, no perfectos, porque nunca podemos ser perfectos en todo el sentido de la palabra. ¿Se entiende? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo a veces me río solo, me doy cuenta, termina la reunión y viene gente nueva o viene algún invitado. Y yo de acá, como de acá se ve todo, este es el muro de la atalaya, de acá se ve todo, yo veo que te ves todos los días con el hermano. Te ves en la célula, te ves en el culto, te ves en las actividades, pero vos tenés que ir y abrazarlo y darle beso y ponerte a charlar. Y por ahí el nuevito está ahí, se tiene que meter ahí atrás de la cortina porque le da vergüenza, porque es tímido, porque tenemos que cambiar eso. Tenemos que, al contrario, ir a saludar al que nosotros sabemos que si no fuéramos nosotros nadie le hubiera ido a saludar. Tenemos que acercarnos al que no conoce al Señor, al que viene a la casa de Dios por primera vez. Decir al de lado, vos te están hablando. ¿Sí? Deja un poquito el chululaje. Mira, yo siempre termino el culto y tengo aquí adelante toda mi clientela. Todo que quiere que le ore por esto, por esto, por esto, por esto. La viejita, la otra viejita. Bueno, yo tengo que atender. Pero por ahí veo a alguien nuevo y quiero ir. Pero acá tengo, ¿sí?, la fuerza de choque. Tengo acá como una barricada que no me deja pasar. Y el otro día corrí una persona hasta la puerta. Traté de romper aquí. Fui a verlo a Cacho Carabajal el miércoles y le digo, ¿por qué no te arrimás a que yo te ore? Él está enfermo, a que te salude. Nada, dice, parecía una estrella de rock, me dice.
Van todos ahí adelante, sí, le digo todo. Entonces, se me va la persona. Y yo quiero que esa persona sepa que aquí nosotros lo amamos. Y lo estamos esperando y hemos orado por ellos. Nadie que viene a esta casa viene por casualidad. ¿Cuántos dicen amén? Entiendo que Dios lo trae. Y si Dios lo trae, nosotros lo tenemos que cuidar. ¿Verdad que sí? Vamos a hablar de uno más. ¿Qué le parece? ¿Me sigue? Capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Estamos hablando serie Mensajes, Sermón del Monte, serie 2, Relaciones interpersonales. Hablamos del divorcio, de los juramentos, del adulterio, de la ley, de la ira, de ser la luz, de ser la sal, del amor hacia los enemigos. Pero mire esto. Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, ¿sí? No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que lo ve en secreto, te recompensará público. Nada que uno no pueda hacer, nada que uno no pueda lograr. Ahora, está diciendo Jesús aquí el no alardear. Porque en ese alarde de que estoy dando, de que estoy ayudando, es como querer decir, soy más espiritual que el resto. Y el alarde te hace vanidoso y también el alarde te hace creerte que te vas a ganar el favor de Dios por las obras. Y no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, ¿sí? Ahora, la palabra limosna me llamó la atención, ¿sí? Y viene del griego elemosine. Parecería un término más bien francés. Diga conmigo, elemosine. Y significa piedad, compasión o compadecerse de alguien. Y también la otra palabra que define limosna, dar una limosna, es pantelemón. Y en el griego significa compadecerse de todos. De ahí también se deriva la palabra esmola, limosna, esmola, pan que se daba de comer a los obreros del campo. Trabajaban todo el día y venía alguien generosamente y partía un pan y comenzaba a compartir al resto. Al dar, está diciendo Jesús, es preferible hacerlo desde el anonimato, que nadie se entere, para no exponer en público y denigrar la dignidad de tu prójimo. Si vas a ayudar a alguien, hacelo por debajo, ¿sí? Hacelo en secreto, hacelo con discreción. No lo hagas para que los demás te vean y para que digan, ah, mirá, cómo está ayudando. Aquellos que tienen Biblia, quiero que vayan al Salmo 119. En el Salmo 119, usted va a ver que está dividido en 22 párrafos. 22 párrafos. Y cada párrafo se divide por una letra. Alef es la primera letra. Bet es la segunda letra. Gimel, la tercera. ¿Me está siguiendo? Dalet, la cuarta. Le voy a contar algo. En el hebreo hay 22 letras. Y en el hebreo se cuenta hasta el número 22. ¿Sí? Letra y número son una misma cosa. Ahora, también tiene un significado. Por ejemplo, Alef, ¿sí? Como tiene y comienza con
el vocablo con la A, significa principio u origen o comienzo. Dicen que el Aleph de Dios es el Génesis de Dios. Con el Aleph Dios creó el Génesis. Dios creó los cielos y la tierra. Dios dijo Aleph y fueron creadas todas las cosas. ¿Les gusta esto? Bien. Pero Aleph también en hebreo significa buey. ¿Sí? Un buey de carga. Bet es casa. Es la letra con la que Dios utilizó para que se formara el templo, el tabernáculo o el lugar de su habitación. Pero la palabra Gimel, la tercera letra del alfabeto hebreo y el tercer número, diga conmigo Gimel. Es fácil. Significa camello. ¿Y qué hace un camello? Transporta, lleva, carga personas en un medio de transporte. Y la palabra Gimel significa camello, ahí en el hebreo. Pero ¿sabe también qué significa? Y esto es extraordinario. Gimel era un rico corriendo detrás de un pobre para hacerle caridad. Repito, Gimel era un rico corriendo detrás de un pobre para hacerle caridad. Es raro. Mire si hoy estuviera Gimel. Que los ricos nos corran para hacernos una caridad. Aquellos que somos pobres. ¿Cuántos son pobres acá? ¿Cuántos son ricos en el Señor? Ah, le gustó eso. Pero mire qué interesante lo que contemplaba la ley. ¿Sí? Esto era un doble mensaje para aquellos que tenían solvencia, para aquellos que tenían recursos, ¿sí? Vayan detrás del que tiene necesidad y le digan, toma, esto es de parte de Dios. Gimel, un rico corriendo detrás de un pobre para hacerle caridad. Esto es donde Jesús les está diciendo, nada que ellos no supieran dentro del Sermón del Monte, cuando le dicen, cuando des limosna, háganlo en secreto, no para ostentar su espiritualidad. Porque en otras palabras, por un lado ostentás espiritualidad, pero por otro lado estás denigrando a tu prójimo que está en necesidad. Dijimos que desde el capítulo 5, verso 13, la segunda parte del Sermón del Monte, con esto estoy terminando, hasta el capítulo 6, verso 4, es la relación del hombre con su prójimo. Y recién cuando nosotros podemos tener una sana relación con nuestro prójimo, en el capítulo 6, verso 10, podemos decirle a Dios, venga tu reino, no antes. Cuando Jesús está hablando del Sermón del Monte, no está hablando de párrafos sueltos o de charlas desordenadas, y como cuando nosotros hablamos de un tema y después saltamos a otro, y cambiando de tema, ¿viste esto? Y cambiando de tema, ¿viste? No. Jesús está llevando un hilo de pensamiento. Mañana, cuando veamos la tercera parte en la serie El Sermón del Monte, va a ver con tanta claridad como Jesús dice, bueno, ahora concluyo con esta charla. No podemos decirle a Dios, venga tu reino, cuando nosotros todavía tenemos nuestro propio reino. ¿Cuándo tenemos nuestro propio reino? Cuando somos mezquinos, cuando nos enojamos, cuando rompemos un pacto como es el matrimonio, cuando realmente no hay excusas, cuando tenemos nuestro propio reino, cuando nos enojamos y no somos capaces de disculparnos ni de pedir perdón, creyendo que nosotros somos los dueños absolutos de nuestra última palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Cuándo tenemos nuestro propio reino? Cuando juramos y rompemos un juramento y no nos importa a quién podamos afectar.
Jesús está diciendo en otras palabras, cuando oren y cuando busquen a Dios y le digan venga a tu reino, primero hay que deponer nuestro propio reino. ¿Cuántos dicen amén? Mañana sigo con la tercera parte y concluyo el Sermón del Monte, capítulo 6, 7, hasta su final. En el capítulo 8, ahí Jesús cambia de tema.